Para nuestros estelares, comenzamos con el abogado Alejandro Reyes, ex gobernador provincial, militante UDI. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Joyce. Saludarle afectuosamente, así como también a todos quienes nos acompañan hoy en Buena Costumbre. Muy buenos días al también abogado Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno, militante socialista. Good morning, don Enrique. ¿Cómo estás tú? Buenos días, Álvaro, Joyce, Alejandro. Bueno, vamos rápidamente con los temas, Joyce, si te parece, en este que es el Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2021, nuestra edición número 202, con este lema de ONU Mujeres a propósito del Día de la Mujer: igualdad infinita. Eso es lo que proponen. Y queremos nosotros preguntarles a ustedes la opinión, a ambos, respecto de uno de los puntos que tocó el presidente de la República, Sebastián Piñera, que tuvo varias apariciones durante el fin de semana, una de las cuales para incentivar a los parlamentarios a que aprueben esta modificación legislativa que permita que la votación del próximo 11 de abril sea en 2 días consecutivos, sábado y domingo. ¿Cuál es tu opinión, Enrique Inostroza? Partamos por la oposición. Yo tengo creo que un razonable, sensato, adecuado a los tiempos. Estamos viviendo cifras muy preocupantes respecto al avance de la pandemia y por lo tanto el Estado de Chile tiene que garantizar la seguridad sanitaria y el proceso de votación. La forma que se encontró desde el CERVEL propuesta es poder aumentar 2 días la votación para este 11 de abril. Dado la condición sanitaria, me parece que el Parlamento debería avanzar rápidamente en aprobarlo, incluso antes del ingreso a este proyecto. Las condiciones sanitarias sumadas a las condiciones climáticas que uno prevé para el 11 de abril, que claramente van a hacer que estos días de calor que estamos viviendo en Concepción estén más alejados, sí. Hace razonable que se evalúen estas propuestas, garantizando a toda costa la seguridad del voto y un patrimonio que es de la nación, que las elecciones garantizadas por las Fuerzas Armadas y de orden permiten que se lleven a efecto de buena forma, y se van a hacer 2 recuentos de votos y los materiales electorales van a quedar a resguardo de las Fuerzas Armadas, como ocurre en las elecciones tradicionales. Pero fíjate, Alejandro, que el presidente reflexionó, tal como lo mostrábamos recién en pantalla, y dijo: el proyecto fue aprobado prácticamente de forma unánime en el Senado y rechazado en la Cámara. ¿Quién entiende?, se preguntó el presidente de la República. Y así también, estimados, hay algunas opiniones disidentes respecto de esta idea del gobierno, que no vienen solo de la oposición. Leía, por ejemplo, una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, que estoy aquí abriendo, que es de Daniel Mansuy, sí, que uno no podría tenerlo precisamente como un hombre de izquierda, digamos, creo yo. Y él dice, a propósito de esta intención del presidente Alejandro, de lo que estamos hablando, dice: ¿es esta modificación legislativa, esta elección en 2 días, la última víctima del piñerismo? ¿Qué opinión como hombre de gobierno te merece, primero, la reflexión presidencial y en segundo lugar la reflexión de este columnista de El Mercurio, Daniel Mansuy? Sí, a ver, yo precisamente soy de los que adscribe a la opinión de Daniel Mansuy. Mira. Yo lo habíamos conversado con Enrique en algún minuto, digamos. Yo no estoy de acuerdo en que se haga la elección en 2 días. Primero porque siento que se improvisó las soluciones. A ver, efectivamente siento que se podría haber... esta es la elección más importante desde el retorno a la democracia. Primero, punto 1. Y todas las semanas nos vamos encontrando con alguna propuesta nueva. Que el voto a distancia, que la separación en 2 días, que vamos después que un día los gobernadores y otro día los alcaldes. Cada persona tiene una propuesta nueva y cada persona tiene una propuesta más creativa. Y la verdad,
el clima, primero la condición sanitaria, que tiene que ver con que estamos en estado de catástrofe, y el clima de abril se sabía cuando se pusieron las elecciones en abril, no se supo hace una semana. Por lo tanto, esta decisión se pudo haber tomado hace muchos meses atrás y no ahora. Ahora las personas, las estrategias están definidas, los candidatos están corriendo, los procesos están andando, entonces me aparece como una improvisación absoluta. Y por otro lado, efectivamente hay medidas de seguridad que se tienen que adoptar y que no es fácil adoptar a un par de semanas de la elección, sobre todo porque sabemos que están grupos organizados intentando hacerle daño al proceso. Hay grupos que no creen en el proceso. Y claro, uno dice las Fuerzas Armadas, vayan a custodiar las urnas a Lumaco. ¿Y cómo vamos a asegurar que no tiren desde afuera? Si ni siquiera es que vaya a entrar una turba, ¿eh? ¿Cómo vamos a custodiar que no tiren desde afuera un artefacto incendiario? Entonces, a mí me hace ruido el tema de seguridad. Entonces yo siento que acá, o cómo aseguramos, y un poco lo que decía Daniel Mansuy en la columna, que no, por último, a lo mejor no pasa nada, pero que no se inventa algo que le resta legitimidad al proceso. Hoy día la gente cree cualquier cosa, y no se puede inventar que hubo un fraude, que se fraguó algo en la noche, y empiezan a transmitir, y finalmente nos compramos, no nosotros, pero la mayoría o un porcentaje alto de la población, que se armó un fraude en la noche, y que se arreglaron y se amañaron las urnas y llegaron los políticos a un acuerdo y pasó esto y pasó esto otro, y al final la legitimidad del proceso, que es lo que nosotros tenemos que salvaguardar de alguna manera, que quedó en entredicho. Y lo que se está haciendo ahora, entre otras cosas, es limpiar un proceso de legitimidad de la Constitución. Entonces, si vamos a... hay 3 elecciones más, pero yo estoy involucrado en el proceso constitucional. Entonces, si vamos a entrar en un tema que pudiera, de alguna forma, aunque sea pequeña, aunque sea una puerta chica, aunque sea una ventana, generar espacios para que se ponga en duda la legitimidad del proceso constitucional, me parece que no es peligroso. No podemos generar ese espacio. Alejandro Reyes, ex gobernador de Concepción, militante de la UDI, y sus opiniones en su condición de candidato también a la Convención Constitucional. Enrique Inostroza, este columnista Daniel Mansuy del Mercurio dice, entre otras cosas, que no parece conveniente delegar en las Fuerzas Armadas la responsabilidad no solo de asegurar el orden durante el día, sino también de guardar luego miles de urnas. Se pregunta, ¿quién será a cargo si es que hay desórdenes? ¿Podrán los militares repeler con la fuerza eventuales ataques nocturnos? Yo no voy a negar mis decires. Me manifesté hace algún tiempo partidario de que la elección debía efectivamente realizarse en 2 días, teniendo a la vista la dificultad para el recuento de los votos, pero igual los votos se van a contar en un solo día, no va a haber 2 recuentos, ¿ah? Y lo otro es que sí, efectivamente, así se podría primero asegurar que la gente vaya a votar sin aglomeraciones. Sin aglomeraciones. Sí, y que puedan efectivamente todos votar. El punto es, con todo esto, ¿qué pasaría, Enrique, si es que efectivamente ocurre desórdenes como plantea Alejandro Reyes? Y acuérdate tú la expresión que hoy día también cobra quizás importancia por parte del Partido Comunista, que dijo que ellos iban a rodear la elección. Todo esto yo creo que pone en riesgo quizás una de las únicas instancias del aparato estatal que no está cuestionada. Que no falla. Que no hasta falla, ahora. que es el sistema electoral, que no falló nunca, respecto del cual hay una fe de la ciudadanía y que efectivamente constituye un ejemplo en el mundo, que es el sistema, que es el recuento de votos, el mismo día. Enrique. Tenemos 2 valores en juego, Álvaro, Joyce. Tenemos el valor de la participación y la seguridad, porque ustedes lo han dicho, este es el proceso
más importante electoral de los últimos años, producto particularmente de dos hechos históricos: la elección constituyente, valga el Día Internacional de la Mujer. Valoremos el hecho de que va a ser un órgano paritario electo el próximo 11 de abril, y en segundo lugar la elección por primera vez de gobernadores regionales, además de la importancia que ya tiene instalada la elección de alcaldes y concejales. La participación en ese proceso hay que garantizarla. Hoy día no solamente desde el punto de vista que la gente participe, digamos, en la decisión, sino que desde el punto de vista sanitario, cómo el Estado le garantiza que sanitariamente el ejercicio del derecho a voto no tiene riesgos. Ese valor se encontró de parte del Servicio Electoral, que la forma de resguardarlo era elevando a 2 días el proceso electoral. Luego hay un segundo valor que tiene que ver con garantizar, como siempre ha sido, que el proceso sea transparente, que sea sin mácula, sin ningún tipo de falla. Y eso lo hace mucho tiempo que son las Fuerzas Armadas de orden las que tienen que garantizarlo. Yo estoy seguro que mientras nosotros no nos establezcamos en un agorero del pesimismo, de las malas noticias, y lo digo con mucho respeto con las opiniones ajenas, respecto de que aquí hay muchas personas que en Twitter y en redes sociales hacen un montón de temas. También se dijo lo mismo respecto a la elección del proceso constituyente, que en algunas zonas del país esta elección no se podía llevar a cabo, ¿no? Y al final el proceso fue bastante transparente, de buena forma. Creo que en este caso, si el Parlamento democráticamente, las fuerzas políticas deciden aprobar este proyecto de ley, me parece que también yo tengo la mayor de las certezas de que el proceso va a ser igual como ha sido históricamente en Chile, completamente transparente. Alejandro Reyes, para terminar, ¿no te parece que para evitar disensos, para evitar voces disidentes, a pesar que la disidencia, a mi modesto juicio, siempre es buena, pero en este caso uno tendría que tender a buscar el mayor consenso posible, que efectivamente esto se hiciera para que hubiera en general una sola voz, en el sentido de legitimar, más allá de lo que dice Enrique, que se legitima por el hecho de que es votado en el Parlamento, pero de que haya una corriente como unívoca, de que ya esto es lo que hay, votamos en 2 días y todos nos ponemos detrás. Un acuerdo político, un gran acuerdo, para que no haya disenso en esta materia, Alejandro. A ver, Álvaro, mis posturas en general no son radicales. Yo lo que expreso es una opinión política. Sí. Y mi opinión política es que no es conveniente. Ahora, obviamente, y no es conveniente por las razones que manifiesto, sí, digamos. Claro. Ahora, obviamente, si esto termina prosperando, y se genera un ambiente de apreciación mayoritaria de que esto es lo que debiera suceder, no hay ninguna duda de que esto va a pasar. De hecho, debiera en estos días estar zanjándose en el Congreso, digamos, si no puede posponerse mucho más la decisión. Por lo tanto, si el ambiente termina planteándose en términos de que tiene que aprobarse en la votación en 2 días, yo siento que no va a haber una postura radical, tajante, de que se haga en un día a todo evento, o que no, acá lo que se está planteando son pros y contras, y se le está haciendo ver al presidente las posturas en favor y en contra, digamos. Ahora, acá no va a ser el todo nada. Van a llegarse seguramente a algunas posturas comunes y se va a tomar una decisión. Y la decisión que se tome se va a respetar, digamos. Nadie se va a ir corriendo por una postura y plantear recursos de protección o impugnar el proceso, cosas por el estilo. O sea, por lo menos no está en mi lógica. O sea, si se aprueba la votación en 2 días, obviamente habrá que respetar que se aprobó en 2 días, y yo no estoy en la parada de hacer impugnaciones, ni mucho menos.
Alejandro Reyes, ex gobernador de Concepción, militante de la UDI, candidato también a la Convención Constituyente. Muchas gracias por esta participación aquí en los Estelares del lunes, en Buena Costumbre. Una buena semana, Alejandro. Igualmente, que estén muy bien. Oye, campaña en plena cuarentena y en pleno confinamiento, ¿ah? Todo se pone... Muy difícil. Todo es más complicado, ¿ah? Pero estamos en una situación muy crítica, Alejandro. Que tengas una buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Enrique, también una buena semana para ti. Igualmente, Joyce, Álvaro, Alejandro, buena semana.